Llegar a ser padre o intentar ocupar un lugar simbólico asociado con la figura paterna es una de las tareas más complejas y desgarradoras que enfrentamos en la vida. No se trata solo de asumir responsabilidades, sino de enfrentarse a expectativas, miedos y deseos que pueden ser tan antiguos como la humanidad. Cuando hablamos de ser padre, no nos referimos únicamente al acto biológico de traer un hijo al mundo, nos referimos a ocupar un lugar que simbólicamente está cargado de significados. Protección, autoridad, guía, pero también poder, control y en algunos casos sacrificio. Para muchos, llegar a ser padre implica enfrentarse con la propia historia, con el legado recibido de sus propios padres y con la expectativa de no repetir los mismos errores. Tomemos el caso de Juan. Este es Juan, salúdenlo. Juan, un hombre de 35 años, siempre había visto a su padre como una figura infalible, fuerte, invulnerable y sin mostrar debilidad. Sin embargo, al convertirse en padre se dio cuenta de lo difícil que es mantener esa imagen. De repente comenzó a reproducir los mismos patrones de comportamiento que había prometido evitar. La ira, la impaciencia, el miedo de no ser suficiente. Estos aspectos bien pudieron haber sido partes escindidas de la figura de su padre, alejados de su mente para protegerlo de su propia hostilidad y deseos de venganza hacia él. Aquí es donde vemos cómo la identificación con la figura paterna se convierte en una trampa. La necesidad de igualar o superar a su propio padre impide que Juan sea auténtico con su hijo, repitiendo así un ciclo del que había intentado escapar. Ahora pensemos en Baruch, un empresario de 50 años que ha iniciado múltiples negocios, todos llevados a la quiebra. Su último emprendimiento, al borde del colapso, sigue el mismo camino. Baruch siempre culpa a sus empleados por incompetencia o a sus socios por supuestos robos, sin asumir nunca la responsabilidad por sus fracasos. Lo interesante aquí es que cada vez que uno de sus emprendimientos empieza a dar frutos, Baruch se embarca en gastos excesivos y lujos, en un desesperado intento por aparentar pertenecer a una clase social superior. Este comportamiento no es solo una cuestión de mala gestión financiera, es un ejemplo de cómo el deseo inconsciente de superar la figura paterna puede llevar a conductas autodestructivas. Baruch describe a su propio padre como un fracasado, alguien que solo se dedicó a dar clases y vive de su pensión. Sin embargo, esta caracterización revela más sobre él que sobre su padre. Superar a su padre no es simplemente una cuestión de éxito financiero, es una batalla simbólica para demostrar que él no es el fracasado que tanto teme ser. Por supuesto, este conflicto no es exclusivo de los hombres. Pensemos en Daniela, quien ha cursado 3 carreras distintas sin titularse de ninguna. Cada vez que encuentra algo en lo que siente pasión y demuestra talento, lo abandona. Esta angustia que siente al acercarse al éxito podría estar relacionada con una fuerte ambivalencia hacia la figura paterna. Aunque su padre siempre la apoyó, diciéndole que podía dedicarse a lo que le apasionara, esta libertad también la confrontó con un temor profundo, el de superar a su padre y desplazarlo, devaluando así su imagen idealizada. Es una manifestación del conflicto edípico no resuelto, donde el deseo de cumplir las expectativas del padre choca con el temor de eclipsarlo o decepcionarlo. En la vida cotidiana vemos a muchas personas luchando con el peso de ser la figura de autoridad, la fuente de amor y disciplina, mientras se enfrentan sus propios miedos y limitaciones. La figura del padre, en este sentido, es un rol cargado de ambivalencia. La figura del padre, en este sentido, es un rol cargado de ambivalencia, un lugar donde se cruzan el deseo de proteger y la necesidad de controlar, el impulso de guiar, el miedo de fallar. Y ojo, hablamos de un rol que no es exclusivo del padre biológico. Puede ser ejecutado por una abuela, un tío, la madre o incluso un hermano mayor, por poner ejemplos. Al final, el desafío de ser padre o madre, de ocupar un lugar simbólico o similar, no se trata de alcanzar la perfección, sino de llegar a ocupar una posición adulta ante los conflictos de la vida. Es una tarea llena de contradicciones, donde la lucha es constante y las respuestas no siempre están claras. Al menos, ser un buen padre puede significar ser consciente de estas dificultades y, en la medida de lo posible, no reaccionar ante ellas desde una posición infantil. Si este tema te ha resonado o si tienes alguna experiencia que te gustaría compartir, me encantaría leer tus comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima.